uno de ustedes en esta hermosa mañana. Oremos. Amado Dios, delante de tu presencia, implorándote que tu Santo Espíritu toque cada uno de nuestros corazones y que seas presente con los que están en vía de las líneas sociales para poder comprender el mensaje y el amor tuyo hasta la eternidad. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana quiero comenzar diciendo lo siguiente. No busqué un himno. Lali trajo uno. El Espíritu Santo la tocó. Trajo el primero y el último. Miren, hermanos, nosotros afrontamos crisis en nuestras vidas. Nosotros afrontamos situaciones difíciles. Pero les digo a todos y a aquellos que yo les di el Evangelio que están aquí, como me decía mi padre a mí, si yo llego a irme atrás, tú no lo hagas. Pero yo espero, y este himno me ha tocado profundamente, que el Señor me ayude a permanecer fiel hasta el fin. Porque ese es el tema de esta mañana. Lo anuncio desde ahora. El tema de esta mañana tiene una serie de explicaciones que no sé hasta dónde pueda darlas todas. Pero el mensaje es, y estaba en la lección, y estaba en el mensaje a los niños. El Señor trajo el tema. El Señor no quiere que nosotros procedamos ni un paso atrás, que perdamos el rumbo. Una vez que hemos puesto nuestras manos en el arado, debemos continuar aunque los cielos se desplomen. Esta no era la introducción que yo iba a dar, pero quiero que conste que Lali, el Señor te está usando. Y me tocó profundamente. Comienzo hablando un poco de el rey Acaz. No soy muy buena en historias de la Biblia, de reyes y de épocas y demás, pero me impresiona el caso de Acaz. Acaz, un rey que era nieto de Urías, rey de Judá. Y él llegó a ser rey de Judá. Fue malo, actuó mal, se contaminó con el mundo y dejó de seguir a Cristo, volvió atrás. Pero a pesar de eso, Dios lo exhortó más de una vez. Miren, y le amaba y le transmitió mensajes para que él se tornara en su camino y confiara en Dios. Ese relato está en el capítulo 7 de Isaías, al cual no voy a hacer, lo menciono, pero no voy a leer, nada más que el versículo 3, y lo tengo aquí escrito. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal al encuentro de Acaz, tú, y Sear-Jesub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque arriba, en el camino de la heredad del labrador. Dios sabía exactamente dónde estaba Acaz y qué era lo que iba a hacer. Estaba planificando para defenderse del enemigo, pero en su mente también estaba aliarse con otros para ver si así podía lograr tener éxito en atacar al enemigo. Dios le envía un mensaje a través de Isaías diciéndole: no hagas eso, ellos son tizones sueltos, pero yo puedo guiarte, pídeme lo que quieras. Eso lo dice un poquito más adelante, y le dice lo siguiente: lo que tú quieras del cielo
o lo que tú quieras de la tierra, en otras palabras. Palabras que no le ha dicho Dios a muchas personas. Mas, sin embargo, a este hombre que estaba echándose a perder, él lo amaba y quería buscar la forma de que él se salvara y fuera un líder para su tierra. De hecho, le pidió que fuera con su hijo Sear Jesús, que significado del nombre del muchacho era un remanente volverá. La palabra remanente ahí surge, porque si él no hacía lo que tenía que hacer, de toda forma el remanente iba a estar dirigido por las manos de Dios. Pero Acaz necesitaba creer, tener fe. De lo contrario, no vería la liberación de Israel por parte de Dios y sería vencido. Yo no voy a seguir con la historia, si a alguien le interesa, del capítulo 7 de Isaías en adelante, allí está. El propósito es mostrar cómo Dios ama a todo ser humano. Y aunque no sea bueno, y aunque sea malo, y aunque su corazón esté endurecido, Dios busca a cada uno de nosotros. Y en medio de las circunstancias adversas, en ocasiones, nosotros nos deprimimos, nos entristecemos y nuestra fe flaquea. Pero eso no solo se aplica a este presente de aquí y ahora, sino que se proyecta hacia el futuro también. Santos estuvo hablando con relación, en la lección está el tema, del sacerdocio de Cristo Jesús. Y también nosotros tenemos que tener entendido bien claro que si ahora nosotros no llevamos ante Dios nuestros pecados y le pedimos perdón con sinceridad, en el tiempo de angustia no va a ser fácil o no vamos a permanecer. Porque solo hay dos grupos, ahora y al final. Los que sí confían en Dios y están dispuestos a obedecerle, y los que no quieren obedecerle para nada. Hoy tú y yo estamos frente a un enemigo contra el cual hay que luchar diariamente, poniendo la confianza en Dios. Necesitamos, como Acaz, creer y demostrar que hemos creído. Y voy a tocar un tema así por encimita. Esto es cuestión de fe y obras. Las obras no nos salvan, pero la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que demostrar que tenemos fe y obramos. Yo quiero invitarles a buscar las Sagradas Escrituras en Mateo 24. Antes de citar Mateo 24, quiero mencionar algo. Quizás a algunos de nosotros no nos gusta o no entendemos el proceso del santuario terrenal, cómo se llevó a cabo, cómo Dios dirigió para que esto se llevara a cabo por años, porque tenía una proyección a que iba a venir Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y ese iba a ser el único que redime los pecados. Todo lo anterior era simbólico, era real, porque no era una falacia para el pueblo que lo practicaba, porque Dios se lo puso en sus manos, pero se proyecta
y se proyectaba a ese futuro de Cristo Jesús muerto en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Ese mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, le preguntaron qué iba a pasar en el tiempo del fin. Y él contestó muchas cosas, detalle por detalle, punto por punto, uno detrás del otro. Yo voy a mencionar algo ahora, pero en Mateo 24 también es importante que nosotros lo leamos y meditemos. Mateo 24, versículo 37 al 39. Cuando expongo la palabra aquí, como se está proyectando y no se oye los que participan de la congregación, por eso muchas veces no doy para que ustedes lean en voz alta, que cosa que me gustaría, porque a mí me gusta en una clase que el estudiante participe. Pero yo voy a leer. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37. Siempre me ha llamado la atención la pregunta, esta oración, y la pregunta que yo me hacía. Pero ¿cómo que en los días de Noé? Me lo hice hace mucho tiempo. Si en los días de Noé lo que hubo fue un diluvio y ahora no hay diluvio. Entonces, ¿por qué Jesús hace la comparación? Vamos a seguir los pasos. Versículo 38. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Y qué tiene de malo comer y beber? Si no comemos y no bebemos, nos morimos. Todo depende qué comamos y qué bebamos y cómo lo hacemos. Porque incluso tomar mucha agua nos puede producir la muerte. Y lo saben, creo yo. Así es que dice, porque en los días de Noé, los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero viene una frase impresionante ahí. Hasta el día en que Noé, ¿qué pasó? Entró en el arca. Hasta el día en que Noé entró en el arca. No está hablando del pueblo que confía en Dios. Está hablando de aquellos que rechazan la voluntad de Dios. Están celebrando. Yo recuerdo que cuando yo era niña, en una ocasión, se anunció creo que era un terremoto para Perú y Chile. Y la gente estaban celebrando y decía la gente, se hunde Chile, que se hunda. Creo que era Chile. Pero cuando pasó lo de el terremoto de Lisboa, cuando pasaron otras cosas en cada sitio, muchas veces se anuncia, se da una voz de alarma de que las cosas van a ocurrir y la gente dice que se fastidie. ¿Qué importa? ¿Vamos a seguir comiendo y bebiendo? En esa época estamos viviendo tú y yo. Salimos a predicar y mucha gente dice, no me importa. El relato ¿fue santo? Sí. De que le dijo en el lecho de muerte, mire cómo el Señor pone las cosas, a una persona, ¿aceptas a Jesús? Si todos han venido a decirme lo mismo. Cuando la mayor parte de las personas, cuando están a punto de morir, se agarran hasta de un pelo, como dicen, de un calvo, como dice la gente, para lograr o recuperarse o salvarse, aunque no lo habían aceptado antes, y muestra de eso es el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, yo no sé cuántas cosas había hecho, cuánta oportunidad tuvo él, pero llegado el momento, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y sabía la historia como era. No es ahora que me voy a morir, que me voy contigo, es cuando tú
ya hayas establecido tu reino en el paraíso. Bien, pues hasta el día que entró Noé en el arca. Mire, Noé estuvo predicando 120 años. Y nosotros decimos, wow, eso es toda una vida y más de uno de nosotros. Noé empezó a construir, según mis cálculos, corríjanme porque yo no soy muy buena en matemáticas, pero si el diluvio empezó en el año 600 de la vida de Noé y él estuvo predicando y construyendo 120 años, entonces él empezó como a los años 480. ¿Ves? Ya iba a decir mal. 480 de su vida. Mire, no era un muchacho. Si lo ponemos ahora en números de ahora, ya tenía como 48 años. Digo yo, haciendo un cálculo, podría ser más de 50. Pero no era un muchacho. No estaba sin fuerzas cuando Dios le dio la encomienda. Y lo hizo. Ahora, ustedes se imaginan a Noé predicando y martillando y llevando madera y haciendo esto y haciendo lo otro, y nadie más le quiso ayudar. Ese tipo está loco. Se burlaban de él. ¿Cuántos se burlaron de él? Yo no sé. Llegó el momento en que la gente vio a los animales desfilar de dos en dos para el arca. Ya estaban todos los víveres, estaban todos los arreglos hechos. Y los animalitos, no fue que Noé le dijo, vengan por aquí. No, ellos empezaron a subir. Eso era algo significativo. Yo no sé si yo hubiese visto a los animales subiendo al arca. A lo mejor hubiese hecho igual que los demás, pero pienso yo, si era de la familia de Noé, yo hubiera dicho, confirmación de que lo que estamos haciendo está bien, para no ponerme en el otro grupo. Ok. Subieron, entraron Noé y su familia. ¿Y quién cerró la puerta? Dios. ¡Pum! Yo me imagino que era una puerta pesada y si la dejó caer o la rodó, yo no sé cómo hizo él, pero fue Dios. Y miren lo que dice el versículo 39 de Mateo 24, porque estoy yendo allá al relato de Noé, pero estoy en el texto de Mateo 24. El 39 dice, y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Espérese, pero el diluvio no empezó inmediatamente que se cerró la puerta. Pasó un día. Y ellos burlándose allá afuera, mira el tipo loco este, tirándole con vasos, tirándole con hielo, modernamente hablando, tirándole con latas de refresco, con lo que encontraron, con piedras. Bájate de ahí, loco, te vas a asfixiar ahí dentro, te vas a morir ahí. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, y ellos burlándose. Pero no pensemos ahora en ellos, pensemos en Noé y la familia. ¿Qué hubieses hecho tú si estando dentro del agua, del arca, esperando un aguacero que no sabías lo que era, porque nunca había llovido, y entonces tras de que te dijeron que iba a caer agua del cielo, no caía ni una gota. Todos allá burlándose. ¿Qué estaba pasando por la mente de Noé y su familia? Yo comparo esto con el tiempo de la angustia de Jacob. Es ese periodo de tiempo de que tú tienes para no hacer nada más que pensar en lo que está ocurriendo y tú creíste que iba a ocurrir, pero no está ocurriendo.
valga la redundancia. Creíste que venía Jesús, pero no llega. Creíste que el diluvio iba a empezar, pero no empieza. Y no cae ni una llovizna. Y si estás con la posibilidad de mirar por la ventana, ves que el cielo está clarito. Porque si se le dijo que iba a ponerse una nube en el cielo, no la veían. Como en los días de Noé, se verá una nube en el cielo antes de la venida de Jesús. Nube de ángeles, no de lluvia. Por eso dice, no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todos nosotros tenemos, número uno, que estar convencidos de la fe que hemos creído. Convencidos de que el Evangelio que hemos recibido es el verdadero. Convencidos de que Cristo de Jesús estuvo en esta tierra, y eso es histórico, además de que es algo espiritual para creerlo, para aceptarlo, que murió por ti y murió por mí y resucitó y subió al cielo a interceder por tus pecados y por los de Gladys Segarra. Él subió a interceder por nuestros pecados al lugar santo. Y allí fueron llevados nuestros pecados. En el lugar santísimo, cuando pasó, y voy a hacer un recuento de esto brevemente, los 2300 días y las tardes y mañanas y esas profecías nos llevan a que en 1844, exactamente el 24 de octubre de 22, 24 es el nacimiento de mi hijo, siempre digo la fecha de él. El 22 de octubre de 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el juicio investigador. Primero por los que murieron creyendo en Dios y luego por los que estamos vivos. Ahora, voy a mencionar podría mencionar un montón de relatos bíblicos que caen en el mismo tema para mí, pero voy a mencionar Daniel 3, del 7 al 19, no lo vamos a leer. Bueno, lo podemos leer, búsquenlo en su Biblia, yo lo leo acá. Estos jóvenes, fieles a Dios, Daniel y sus amigos, estuvieron cautivos en Babilonia. Y se le ocurre a uno de los jefes ayudantes del rey que había que levantar una estatua y adorarla, y que había que hacer una serie de cosas, y todas con el propósito de atacar a Daniel y sus amigos. En este caso, en el versículo 19 nos dice, he aquí, cuando ya están ellos a punto de ser echados en el horno de fuego, dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, dicen ellos, los jóvenes. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo creo que no es lo mismo decirle a uno, te voy a matar dentro de 5 días o de un mes o de cuántos días, que decir, ven acá, vamos a amarrarlos, vamos a atarlos y vamos a ponerlos dentro del horno. Pero el rey se enfureció tanto que dijo, espérense, estos me están desafiando, en otras palabras.
Se llenó de ira, dice el 19, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que estaba acostumbrado. Y cuando los que fueron a lanzarlos dentro del horno, hombres fuertes, dice, los fueron a lanzar, ellos murieron con el vapor. Yo no sé cuántos de ustedes, hombres y mujeres, han abierto un horno en su casa que está calientito y el vapor como que usted echa para atrás. Bienvenidos. Ustedes echan para atrás, pero imagínense que esos cayeron muertos. Ahora, nosotros decimos, bueno, pero qué maravilloso es Dios, que cayeron en el horno, que no se le quemó ni el pelo, que las ataduras que les pusieron sí se les quemaron y quedaron sueltos, y que Dios estuvo con ellos. Pero mientras esos planes estaban en proceso, mientras los iban a echar o antes de echarlos y ver ellos que aquellos hombres caen muertos, ¿no pasaron ellos por una angustia aunque sea bien breve? Yo le tengo terror al calor, al fuego. Yo fui quemada cuando niña. Me quemé con habichuelas, con una olla de habichuelas que me la eché encima, hirviendo. Hacían así. Yo me subí a un sitio para verlas brincar y me fui a caer y me las eché. Yo no sé cuánto miedo ustedes le tienen a lo caliente, pero yo sí. Y los años que van los recuerdo, aunque lo he vencido un poco. Pero Dios estuvo con ellos. Si ellos no hubiesen estado arrepentidos, no hubiesen estado seguros del Dios al cual creían, allí morían. El relato de Daniel en el foso de los leones está en Daniel 6, del 15 al 22. Está allí más adelante, más arriba y más hacia abajo, pero tomo un texto o dos de foco. En el foso de los leones, queridas niñas y niños que escucharon el relato, Dios cerró la boca de esos leones hambrientos. Yo no sé si Daniel le tenía miedo a los leones. A mí me gustaría preguntarle en el cielo, ¿tú le tenías miedo a los leones? Porque cada uno de nosotros le tiene miedo a algún animal. Secreto, yo le tenía miedo, terror a los lagartijos. Alguien de la familia lo heredó. Tuve que vencerlo un día que hice un experimento con lagartijos en la escuela y me cayó uno aquí y no podía delante del grupo demostrar que le tenía miedo. Lo agarré y le dije, vete, ponlo en aquel árbol. Y dejé de hacer experimentos con lagartijos. Un animal tan indefenso, pero yo le tenía miedo y le tengo. Y si es un ratón, ni se diga. Ay, de pensarlo me da cosa. Bueno, no es solamente asco, es miedo. Ok, pues niñas y niños, estaba el bebé y por ahí, pero uno no sabe cuánto ellos van grabando. Daniel, si no hubiese estado arrepentido, no hubiese tenido su plena confianza en Jehová, mientras cayó allá adentro y el leoncito estaba allí, y pasó toda la noche con el leoncito allí, porque el rey, en el versículo 19, el rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Yo creo que como el rey quería a Daniel, estaba más preocupado que Daniel. Pero el tiempo de angustia de Daniel allí, de pensar, ¿será hoy que tú me vas a poner a descansar? Yo no sé, pero sí sé que el tiempo de angustia no fue agradable. Él confiaba en Dios,
Pero en ese momento, como si se hubiese retirado en cierto modo la protección, aunque vio que los leones, el león o los leones estaban quietos, pero y si de momento uno hacía ¡wow! Y abría la boca y se lo venía a tragar. Escuchen, ¿por qué hablamos de la angustia de Jacob? Porque Jacob no había sido buen hermano, le hizo trampa al hermano, le hizo trampa al padre, él no se portó bien. Y pasados los años, el hermano como que cobró poder y venía a atacarlo, a él y su familia. Y mire, la lucha muchas veces entre hermanos no es fácil. Muchas veces hasta por un pedacito de tierra, la herencia. Bueno, pero aquellos eran enemigos. Ok, cuando él está allí y deja a la familia allá y viene y dice, bueno, aquí me voy a poner a ver qué pasa. Y se puso a pedirle a Dios que le ayudara y apareció un personaje allí. Cuando ese personaje apareció, él se sintió acompañado, pero pasó un tiempito y cuando fue a amanecer, el individuo se iba a ir y él lo agarró. Le dijo, de aquí no te vas hasta que me bendigas, porque percibió que no era cualquiera. Y luchó personalmente con Dios, con Jehová. Hasta tal punto de que prácticamente casi lo vencía y entonces fue herido en el muslo y se le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, ¿cuál era el nombre? Jacob. Le dijo, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Le cambió el nombre y allí él pudo percibir entonces que algo diferente iba a pasar. Pero mientras pasó esa noche fue angustiosa, desesperante, de tal forma que él se sintió totalmente inseguro. Ahora, ¿por qué traigo estos relatos? Porque ocurre lo siguiente. Vuelvo a citar, Jesús, a mencionar, está intercediendo. Hay un juicio. Cuando termine el juicio, y no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser pronto, se van a desarrollar una serie de eventos. Ahora mismo el libro de Apocalipsis nos habla de plagas, y nos habla de sellos, y nos habla de cosas. Cuando el pueblo de Dios sea sellado, o sea, todos los que han sido investigados, pasen la prueba de que están al 100 con Dios y que aceptaron a Jesús como su Salvador, todos serán sellados. Aquí es donde viene el problema. Que todas las personas que no aceptaron a Jesús, ni en el pasado, ni en el presente, hasta ese momento, son declarados faltos. En otras palabras, se perderán. Yo no sé a ustedes si esto les importa, pero a mí sí. En los años que tengo, llevo muchos años en la iglesia, pero he tenido que tener mis luchas. He enfrentado situaciones de crisis que nunca esperaba tener y las he tenido. Pero
a veces mi ánimo decae un poquito, no les digo que no. Pero entonces viene a mi mente, ¿te quieres salvar? ¿Te vas a quedar ahí en el piso tirado o te vas a levantar? Si te quieres salvar, tienes que levantar el ánimo y viene a mi mente el texto de 1 Corintios 10:12, que fue la lectura bíblica. Que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No puedo permitir. Tengo que luchar para agarrarme de Jesús, pedir el Espíritu Santo y volver otra vez, si me caí, a levantarme y empezar. Se lo digo con toda sinceridad y con lágrimas en los ojos. Que nada ni nadie te quite tu corona. Yo pienso que yo no voy a vivir muchos años más para experimentar la venida de Jesús en vida, por la edad que tengo. Pero si a Dios le place que esto sea así, voy a tener que pasar por una crisis mucho más grande que todas las que he pasado en mi vida. Y no es por falta del amor de Dios, sino que cuando Jesús salga del lugar santo, del Santísimo, que ha sellado a su pueblo, y entre ellos, si estoy viva, yo espero estar sellada. Si estoy muerta, también. Ok, gloria a Dios. Pero, una vez que Él termine el sellamiento, los ángeles se alejarán de la tierra, caerán las plagas que no van a afectar al pueblo de Dios, que no tenemos que tenerles miedo, pero vamos a estar allí presenciando lo que está pasando. Y vamos a pasar por la angustia de Jacob. Si tú tienes un pecado que no has pedido perdón, pídele perdón ahora. Porque en el momento que esto ocurra, si no está sellado, no está sellado. Se acaba el tiempo de la gracia, y esa frase la hemos oído muchas veces. Pero cuando termina el tiempo de la gracia, para nosotros y para los que están afuera, porque nosotros vamos a llevar el mensaje y lo estamos llevando, pero si no lo aceptaron, ya no hay oportunidad para ellos. Y si yo no estuve completamente de parte de la justicia del Señor y no confié en Él, tampoco. No voy a decir ustedes, sino yo. Ese momento va a ser difícil aún para los sellados, porque van a tener la preocupación de que estaré o no estaré en el grupo de los sellados. Hay algo que a mí me hace pensar que podría darnos una ayuda, y es pensar, las plagas no están cayendo sobre mí, como no cayeron en Egipto sobre el pueblo de Israel. Solamente fueron afectados, y especialmente la última, que era terrible, ver morir a los primogénitos. Pero como tenían el dintel de su casa marcado con sangre, tú tienes hoy el dintel de tu corazón, de tu casa, marcado con la sangre de Cristo Jesús. Pues no dejes que nadie tome tu corona. Voy a hacer alusión a un par de textos. Dije que ahora Jesús está llevando el juicio investigador, por el cual está por concluir. Jesús, cuando termine su obra, ocurrirán una serie de sucesos. Vamos a buscar Daniel 12:1.
ese texto es importantísimo. Daniel 12:1. En aquel tiempo, en el futuro cercano, no muy distante, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es Jesús. Está allí llevando a cabo el juicio. Y mire, cuando un juez está sentado y hay un juicio, cuando termina, ¿qué hace? Se levanta. Se va a levantar Miguel. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, está de parte tuya, mía, y será tiempo de angustia. Después que él se levanta, él no viene inmediatamente. Va a haber un corto tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¡Gloria a Dios! Yo quiero estar allí. Este nombre tuyo y mío debe estar en el libro. No permitamos que caigamos. Le dije Daniel 12:1, ahora vamos a buscar Apocalipsis 22, 11 al 12. Después de esto dije que mientras lo buscan, el cierre de la puerta de la gracia, caen las últimas 7 plagas que no tocarán a los sellados, habrá el tiempo de angustia de Jacob, y ahora es que viene lo terrible que no quisiera que lo escucháramos ninguno de nosotros. Apocalipsis 22, 11 al 12. El 11, porque el 12 es esperanzador, pero el 12, pero el 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Ya la embarró, siga haciendo lo que le dé la gana. ¿Ya para qué? ¿No creíste? Ya no hay oportunidad. Sea injusto todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y el 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Termina el juicio, el sellamiento. Hay 2 grupos, los salvados o los perdidos. Los mismos que existen ahora. Lo que pasa que ahora no estamos conscientes, ni ellos ni nosotros, plenamente de que nuestro futuro está asegurado, porque nosotros estamos en el camino. Y si caemos y no nos levantamos, pues ahí está el problema. Los pecados no perdonados quedan registrados en el expediente. Los pecados perdonados son borrados y van a caer en el olvido, como si no hubiesen existido. Hay gente que dice: ay, pero en el juicio van a saber las cosas que yo he hecho. Pues, ¿y qué? Si te arrepentiste, ¿y qué? O sea, no sigas haciendo, pero lo que hiciste y te arrepentiste queda con un sello que dice: perdonado. La sangre de Cristo, y no va a haber quien lo pueda leer. Ahora, los que se pierden van a ver qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, y entonces van a ver el veredicto.
Jesús se cambia las vestimentas sacerdotales. Mientras ha estado ahí en el lugar santísimo, tiene la ropa del sumo sacerdote. El original, Cristo Jesús. Pero se cambia por vestimentas de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso lo dice Apocalipsis 19, 16. Busquémoslo. Apocalipsis 19, 16 nos dice, y aquí voy a permitir que alguien me lo lea. Fuerte. Es correcto. En su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo aquí, Benito, algo del libro. Este librito es viejo como solo. Yo no sé si tiene la fecha. No la tiene, pero es un tesoro. Es el Primeros Escritos, página 280. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Preparados para sobrellevarla, ¿ok? Después de cumplir con la obra, ¿ok? Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, o sea, se dio el fuerte pregón, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir ese mensaje. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Que el Señor permita que estemos en ese grupo. Vi entonces a Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó las coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que practique la justicia todavía y que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí un tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Voy a pasar al último párrafo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales
y se revestía de sus más regias galas. Llevaba sobre la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra. Y concluyo aquí porque era un pedacito de una oración y no lo copié. En la página 281. Vuelvo a citar. Llevaba sobre la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Y después que dijo, hecho está, voy a pasar más adelante, el plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron sus palabras, demasiado tarde, demasiado tarde. Quiera el Señor que ni tú ni yo escuchemos esas palabras, que nosotros podamos estar en el de la hueste que está esperando a Cristo Jesús, que después de todas estas cosas va a bajar, no va a tocar la tierra y nos va a llevar. Primero los muertos resucitarán, pero juntos todos iremos a morar con el Señor Jesús por la eternidad. Después de un tiempo en el cielo, volveremos acá 1000 años, pero eso no lo vamos a explicar ahora. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos permanecer fieles y cumplir con la palabra del Señor, sobre todo clamar para que el Espíritu Santo nos toque, nos llegue, que podamos sentir no solamente arrepentimiento de lo que hicimos ayer, sino de lo que hicimos hoy, sino de lo que hicimos hace mucho tiempo, aunque no lo estemos haciendo, pero si nos damos cuenta de algo que pasó, tenemos que pedirle perdón al Señor, para que Él borre nuestros pecados. En el conflicto de los siglos, capítulo 40, eso dije que era de primeros escritos, el capítulo 40 se titula precisamente El tiempo de angustia. Voy a ver si leo una pequeña oración de aquí y con esto termino. En la página 605. Y escuchen esto, porque el tema tiene relación con lo que he estado diciendo del tiempo de angustia de Jacob. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente, con anticipación, del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de la primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente como lo hizo en aquella noche, en aquella madrugada. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. El temor y la angustia destruye los huesos, destruye la mente. Es el peor enemigo de una persona. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. O sea, en el tiempo de angustia, vamos a querer pensar, ¿qué me falta, Señor? Pero no vamos a poder recordar. ¿Por qué? Porque si estamos perdonados, ya Él los borró.
y si los borró de su libro, en nuestra mente no pueden aparecer. Satanás nos hace a veces pensar que hay cositas pequeñas, pero dice en Isaías, creo que es, no sé si es Isaías, pero pienso que sí, que cuidemos las zorras pequeñas. Así es que el Señor nos ayude para que podamos confiar en Él plenamente, ponernos en sus manos, no tener miedo. Yo tuve miedo muchos años atrás porque el Evangelio lo enseñaban de una forma de tener miedo. Esto no es miedo, esto es amor, lo que Dios tiene por nosotros. Yo necesito estar de parte del que me va a defender, no del enemigo mío. Y recuerden, hay un refrán por ahí que la gente dice, y no está en ningún sitio en la Biblia, pero es bíblico. Me explico. La última la paga el diablo. Cuando termine toda la historia de esta agonía de pecado, Él va a cargar, no porque Él inmola nuestros pecados, sino porque Él es el responsable, va a cargar con ellos. El que inmola, el que limpia, el que nos lava con su sangre es Cristo Jesús, que murió por ti y por mí. Cuando tú lo merecías, yo lo merecía, morir, Él nos da salvación. Por lo tanto, confiemos en el Salvador nuestro. Vamos a cantar el himno y concluiremos. 1, 2. Hermanos, les invito a que nos pongamos en pie. Con este mensaje en nuestros corazones vamos a entonar las notas del himno 184, Nunca te rindas. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Yo quiero en estos momentos dar bienvenida y pedir a Pablo y Mirita, a Marco y su familia, que vengan acá porque deseo orar por ustedes. Si Mirita hubiese venido un chispito más temprano, la hubiese puesto a cantar porque cantó el otro día en la iglesia número 2 cuando Leilani predicó y me encantó.
pero bueno, otro día será. Quiero orar por todos ustedes y por mí, pero quiero orar por ellos porque ellos han sido de esta iglesia por muchos años. Aquí tenemos a Marco, que muchos de ustedes lo conocen, otros no, pero esta familia con sus nuevos retoños son producto de esta iglesia. Oramos. Amado Padre, estamos ante tu augusta presencia para darte gracias por las bendiciones que tú has tenido para nosotros. La mayor bendición, Señor, es haber conocido tu palabra, tu amor y haber decidido seguirte. Permite, oh Dios, que nuestra fe no caiga. Permite que cada uno de los que se encuentran aquí y que han de escuchar o están escuchando este mensaje puedan recibir la unción de tu Santo Espíritu y que podamos todos encontrarnos en el momento de tu venida. Bendice en una forma muy especial a Pablo Mirita, Marco y su familia. Resuelve los problemas que tenga cada uno de ellos. Dirígeles, ayúdales y siempre sígueles diciendo que tú los amas. Como te lo pido para el resto de las personas que se encuentran aquí, como lo pido para mis seres queridos, como lo pido para mí. Que el Señor nos lleve con su santa protección y la bendición de su Santo Espíritu a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.